Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a este lindísimo país por invitarme a esta conferencia. Vamos a cambiar un poquito el contexto que se venía manejando desde el inicio del evento. Ahora vamos a hablar sobre aseguramiento de la calidad en el laboratorio de hemostasia, que también pues merece un espacio y un tiempo especial para poder abordar este tema. Como sabemos, la calidad es muy amplia en los laboratorios, principalmente en el área de coagulación nos encontramos con aspectos importantes que debemos resaltar y cuidar a lo largo del camino, debido a que no todos los analitos como química clínica, hematología son transportables a coagulación. Sabemos que las pruebas de coagulación merecen un especial cuidado, unos estándares específicos y el seguimiento de la calidad que vamos a dar en estas pruebas pues también va a ser diferente dependiendo de los analitos que vamos a revisar y es por esto que necesitamos un espacio especial. Hay diferentes organismos internacionales, nacionales, que nos van a marcar la pauta para saber cuáles son los requisitos de calidad en el área de hemostasia. Y bueno, sabemos aquí también que es muy importante porque debemos apegarnos a los requisitos, tanto estándares nacionales e internacionales, para poder manejar nuestras pruebas y nuestros analitos en el laboratorio de coagulación. Hay muchísimas variables que nos van a interferir en los resultados y sabemos que las pruebas de coagulación en específico tienen un torno escabroso debido a que desde la muestra que se recibe en el laboratorio, el paciente y las condiciones del mismo nos van a involucrar ciertas interferencias que nos van a dar resultados que a veces pueden ser diferentes a lo que nosotros estamos esperando en el paciente. Sabemos que la preanalítica es la piedra fundamental en los resultados del laboratorio de coagulación y que es importante conocer todo este contexto para poder saber qué resultados vamos a esperar del paciente. Y cuando hablamos de muestra, podemos tener muchísimas situaciones que nos van a impactar, como las condiciones del paciente, las interferencias, incluso de dónde tomamos la muestra del paciente, también puede ser un aspecto interesante. Aunado a esto, sabemos que el paciente viene con condiciones propias que nos pueden alterar estos analitos, como la propia ansiedad del paciente, el estrés, el ejercicio, el diagnóstico, los procesos inflamatorios que nos pueden dar resultados clínicamente importantes y que es importante conocer cuál es la relación de todas estas patologías con los resultados que vamos a esperar en el laboratorio clínico. Hay muchas situaciones, tanto congénitas como adquiridas, que van a interferirnos en los resultados de coagulación. Sabemos que hay deficiencias que ya están prácticamente marcadas en los pacientes y bueno, que aquí vamos a tener alteración de nuestros tiempos de coagulación y que sabemos de antemano que estos resultados pues van a ser propios a la condición fisiológica y diagnóstica del paciente y bueno, que algunas ya se conocen como las deficiencias de factores o algunas otras adquiridas que el paciente durante la estancia hospitalaria va tomando importancia y relevancia y pueden ser situaciones que impacten directamente al paciente. En coagulación se ha dado mucho realce a la etapa preanalítica, porque bueno, en la etapa preanalítica es donde mayor incidencia de errores se pueden cometer. Está descrito que hasta el 60% de los errores de un resultado pueden estar implícitos en la etapa preanalítica. Sin embargo, vamos a ver que en la etapa de análisis, aunque los errores pueden ser menores, hay un impacto que puede ser verdaderamente importante. Dentro de la etapa preanalítica existen muchas situaciones que nos van a interferir, pero es importante dar el seguimiento a la muestra desde que ingresa al laboratorio hasta en el momento en el que damos un resultado, porque este va a ser importante para la toma de decisiones clínicas. Sabemos que las fases de laboratorio las vamos a dividir básicamente en fase pre-preexamen, la fase examen, la fase post-examen y la fase post-post-examen. Y bueno, nos vamos a enfocar básicamente a las tres principales fases donde el laboratorio tiene una principal interferencia, que es la fase preexamen, la fase examen y la fase post-examen, donde podemos tener verdaderamente errores que pueden ser directamente del laboratorio. Hay muchísima información en la cual están descritos estas principales interferencias y bueno, les comentaba que en la fase preanalítica es donde mayor incidencia de errores podemos cometer porque aquí directamente se manipula la muestra, se toma la muestra al paciente, tenemos que tener cuidado incluso en el tipo de sistema que vamos a utilizar para la toma de la muestra y aquí podemos incrementar la incidencia de errores. Vemos que en la etapa analítica es donde se va a disminuir porque contamos con un arsenal tanto de controles internos como externos, y los equipos que se utilizan actualmente para estas determinaciones pues van a tener una tecnología de punta que van a hacer una disminución de estos errores. En la etapa post-analítico, post-examen, donde se genera la interpretación del resultado, también se puede tener
un incremento en estos errores, pero la etapa preanalítica es sumamente crucial en este tipo de determinaciones de coagulación. Y bueno, vemos que aquí pues van a intervenir diferentes procesos, diferentes etapas en esta fase de laboratorio, pero vamos a ver algo aquí muy interesante. Vemos que cuando nosotros tenemos esta incidencia de errores tan grandes, lo podemos contener en una o dos muestras que vamos a detectar desde el momento en el que se remiten o desde que se reciben al laboratorio. Si una muestra viene mal aforada, viene coagulada, está hemolizada, lipémica o no cuenta con las condiciones para el laboratorio, en ese momento se genera una detención de esa muestra y se solicita una nueva muestra. Como sabemos entonces aquí, el error del 60% se va a disminuir únicamente a una muestra o a dos muestras que estamos detectando. Cuando pasamos a la etapa analítica, aunque observamos que el error o la incidencia de errores es menor, si nosotros tenemos un problema en el control de calidad interno o externo, el proceso se puede llevar más grande porque el impacto no solamente va a ser a una sola muestra, sino que el impacto va a ser a todo un conjunto de muestras que fueron procesadas en ese momento donde tuvimos verdaderamente un impacto en el control de calidad. Es por esto que en esta conferencia en específico me voy a enfocar a hablarles sobre el proceso y el impacto en la fase examen, donde tenemos menor disminución de errores, pero que si hay alguna situación de alerta, podemos tener un impacto en un grupo de pacientes mucho más grandes que la etapa preanalítica, donde podemos contener de manera adecuada una sola muestra. Lo mismo sucede en la etapa posanalítica o posexamen, donde un solo error o un solo resultado que sea emitido de manera errónea también puede afectar a un grupo reducido de pacientes. Este resultado que a lo mejor se envió en condiciones inadecuadas, el médico lo puede detectar y puede ser únicamente para uno o dos pacientes los que pueden estar impactándose, pero veamos el impacto que genera en la etapa analítica. Entonces, en la etapa analítica sabemos que debemos controlarla con el control de calidad interno y la evaluación externa. En conjunto, estos dos nos van a dar una frecuencia de aceptación en nuestras pruebas y los resultados que estamos emitiendo hacia el paciente. El control de calidad interno y externo es una obligación tanto nacional como internacional para poder nosotros otorgar resultados que cumplan con la utilidad clínica de cada uno de los pacientes. Y bueno, esto está normado a través del estándar 15.189 para el aseguramiento de la calidad en los laboratorios clínicos, la cual nos marca que todos los laboratorios deben de contener o deben de tener un control de calidad interno y ensayos de aptitud o ensayos de control externo de la calidad, que puedan ser resultados que sean evaluados de manera mensual, que sean revisados y que con esto se puedan analizar para saber cómo se estuvo trabajando a través del tiempo y tener resultados confiables frente a otro grupo de laboratorios que están trabajando bajo las mismas condiciones de metodología y reactivos que se están manejando. Cuando nosotros hacemos el análisis de estas variantes, tanto control de calidad interno como externo, lo que hacemos es disminuir el incremento de errores que se puedan generar cuando hacemos un adecuado análisis de estos datos. La decisión médica que se pueda tomar frente a los resultados que el médico pueda obtener de ese laboratorio van a ser clínicamente útiles y bueno, el impacto terapéutico hacia el paciente pues va a ser el adecuado para esa situación que se pueda estar mostrando. El aseguramiento de la calidad en los resultados de análisis, entonces, cuando nosotros elegimos un adecuado control de calidad, tanto interno como externo, pues genera una confiabilidad en nuestros procesos y esto genera una disminución en los costos porque estamos generando menos reprocesos. Una selección adecuada de un control de calidad interno merece que tengamos cuidado en el tipo de matriz que vamos a optar. Sabemos que los materiales de control deben de ser conmutables, quiere decir esto que el control de calidad debe ser muy parecido al analito que vamos a evaluar. Si estamos evaluando plasma para un TP o un TTPA, el analito debe ser plasma humano y debe ser completamente referente a lo que estamos evaluando en nuestro laboratorio. Que este material tenga valores asignados, esto es muy importante porque debe tener un registro, debe tener un inserto en el cual tenga valores asignados patológicos y normales que recaigan en esos pacientes que vamos a evaluar, que la estabilidad sea aceptable y que el costo sea apropiado a las necesidades de cada uno de los laboratorios.
Con esto nosotros vamos a definir en nuestros procesos algo que se conoce como requisitos de calidad. Estos requisitos de la calidad básicamente van a ser especificaciones que nos vamos a implementar en el laboratorio para poder generar y para poder probar nuestro proceso, cómo está trabajando frente a otros laboratorios. Estas especificaciones de calidad básicamente van a evaluar el error total aceptable que se va a expresar en porcentaje. Y bueno, esto lo vamos a tener como el error total máximo permitido. Estas especificaciones de calidad las vamos a encontrar en diferentes tablas en la página del doctor Westgard, donde vamos a encontrar diferentes especificaciones de la calidad para las pruebas que estamos analizando, como tiempos de coagulación, fibrinógeno, factores. Existen otras herramientas cuando los datos no se encuentran dentro de las tablas, como podría ser la variabilidad biológica o CLIA. Podemos hacer uso del estado del arte cuando estos datos no se encuentran declarados aquí. Con esto nosotros vamos a generar una adecuada planificación del control estadístico interno, un seguimiento en el desempeño del procedimiento de medida y vamos a evaluar los cambios que podamos tener o que impacten directamente en algún proceso a lo largo del tiempo. Cuando nosotros tenemos un instrumento nuevo en el laboratorio con reactivos y todo lo que está disponible para hacer las pruebas, vamos a ver que a lo largo de los meses vamos a poder tener una evaluación de este desempeño a través de los días y estas especificaciones de la calidad van a retar al sistema para ver qué tan bien se comporta en las condiciones de mi laboratorio, porque recién el equipo ingresa al laboratorio, va a trabajar de manera correcta, pues es nuevo, pero conforme va avanzando el tiempo, estas especificaciones van a ir retando al sistema. Y la idea es que cada laboratorio establezca bajo las necesidades estas herramientas para poder saber que también se están manejando. Les comentaba que estas especificaciones van a estar declaradas por diferentes organismos como CLIA, como el Colegio Americano de Patólogos, RCPA y RICAS, que son básicamente organismos a nivel internacional que nos van a implementar o que nos van a otorgar estas tablas para que nosotros podamos saber qué tanto error podemos permitirle a nuestro método que se pueda manejar y con esto, bueno, pues saber manejar el error total. Sabemos que en el error total vamos a poder evaluar la suma del error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio lo vamos a evaluar diariamente con nuestra corrida de control, con el sistema patológico y el control de calidad normal, y el error sistemático lo vamos a evaluar con la comparación interlaboratorio o el control de calidad externo. A esto le vamos a sumar que vamos a evaluar nuestro sistema a través del Six Sigma. El Six Sigma es una medida en la cual nosotros vamos a saber qué tan bien nuestro sistema está trabajando de manera correcta. Sabemos que todas las determinaciones tienen un grado de error y ese error debemos de procurar que sea el mínimo posible para que los errores que tengamos en el laboratorio no tengan un impacto clínico en el paciente. Entonces, con esta medida Six Sigma podemos evaluar el error total, el sesgo que vamos a obtener directamente de las evaluaciones externas y el coeficiente de variación interno para poder saber qué tanto sigma tenemos en nuestro proceso. Mientras más alto el sigma esté, quiere decir que estamos controlando los errores que vamos a determinar en el laboratorio. Y bueno, la medida sigma también nos va a servir para poder saber con cuántas reglas Westgard vamos a evaluar nuestro control de calidad interno. Sabemos que la gráfica de Levin y Jennings tiene que ser interpretada y evaluada con las reglas de Westgard. Y estas reglas de Westgard, mientras más se presenten en un sistema, quiere decir que menos controlado se encuentra. Vemos en esta tabla de inferior izquierdo, en la cual podemos observar que el sigma más bajo va a ser pues, inaceptable, vamos a tener procesos que no están dentro de lo adecuado, que no cumplen clínicamente con los resultados de los pacientes y bueno, pues esto puede tener una repercusión directa al momento de la interpretación y al momento del seguimiento en el paciente. Mientras más alto se encuentre el sigma, vamos a tener un adecuado desempeño en nuestro proceso y las reglas de Westgard que vamos a utilizar van a ser menores. Vemos en esta gráfica del lado derecho en la cual podemos observar que el sigma, mientras más alto se encuentra, las reglas que vamos a utilizar van a ser menores. Si nosotros vamos disminuyendo el sigma, las reglas van a ser mayores. Esto me dice que mi sistema puede tener cierto error muy amplio
y este error puede impactar directamente en las decisiones clínicas y las decisiones terapéuticas del paciente. Una vez que nosotros establecimos o determinamos el sigma en nuestro método, tenemos que establecer un esquema de control, saber cuántos niveles de control vamos a correr por cada analito y con qué frecuencia. Esta frecuencia lo podemos establecer a través de los gráficos de poder, también generados por el doctor Westgard. Estos gráficos de poder ustedes los pueden encontrar directamente en la página del doctor Westgard. Y básicamente cuando nosotros conocemos el error sistemático de mi método, podemos saber cuántas reglas de Westgard le voy a implementar a ese método. Un ejemplo, si mi error sistemático para el tiempo de protrombina es de 3.5, y yo tengo un sigma de 7 o de 8, pues voy a poder implementar menos reglas y niveles de control me los van indicando a través de esta gráfica. La idea es que ustedes puedan establecer en su laboratorio un esquema de control Doctora Brenda, se le fue el audio. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Por otro lado, podemos detectar también la probabilidad de generar falsos rechazos a través de las características o del desempeño de control de calidad externo, y este debe ser menor a 5%. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de lo que nosotros hacemos en el Laboratorio de Coagulación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el INER. Cuando ustedes participan en una evaluación externa de la calidad, obtienen de manera mensual unos reportes. Estos reportes no deben de ser almacenados ni archivados, sino que tienen que ser analizados de manera mensual conforme llegan. Y bueno, ustedes pueden implementar una tabla de Excel, como es este ejemplo que yo les traigo aquí, y esto lo vamos a ir vaciando de manera mensual y vamos a ir colocando el analito, los participantes en ese control de calidad externo. Y bueno, aquí colocamos ya algunas ecuaciones que vienen formuladas tanto para calcular el sigma como para calcular el error total del laboratorio. Y vean que mi método que estoy manejando en esta tabla, podemos observar que el sigma va de 4, 5, 8 y se comporta bastante bien, pero esto solamente puede ser observado si nosotros lo vamos evaluando de manera del fibrinógeno en el mes de junio. Vamos a ver que las reglas que se van a aplicar van a ser mayores, y aquí, como es un sigma mucho más bajo, tenemos que investigar qué está pasando con esa prueba, con ese analito. Tenemos que hacer diferentes determinaciones, un análisis muy específico para poder investigar qué está pasando con esta prueba y, bueno, poder conocer un poquito más acerca del sistema. Este es un ejemplo que ustedes pueden implementar en su laboratorio, pero es importante hacer el análisis. No se vale recibir el informe y no hacer nada, sino que hacer un análisis, y qué mejor que tenerlo marcado por mes para saber cómo me voy comportando frente al grupo par, cómo me voy comportando frente al resultado que yo otorgué con otros laboratorios. Ahora, ¿qué hacer cuando un punto está fuera del control esperado? Primero que nada, cada laboratorio debe tener unos pasos explícitos a seguir y un procedimiento por escrito para saber qué es lo que se va a hacer cuando un punto está fuera de lo esperado. Ya tenemos implementado un control de calidad, tenemos control interno y externo, pero ahora, ¿qué pasa cuando un control se encuentra fuera de lo esperado? Hay pautas recomendadas por parte de CLSI y esas pautas pueden ser adecuadas a cada laboratorio y ser descritas en cada uno de los procedimientos. Algunos de los malos hábitos que no se deberían de hacer y que en muchos laboratorios se hacen por la premura, por la prisa, es repetir el control cuando este está fuera de lo esperado. No se vale repetirlo 1000 veces esperando que ese resultado se encuentre dentro de los parámetros implementados sin hacer una investigación de lo que está pasando con mi sistema. Trabajar con desviaciones estándares muy altas. Regularmente, cuando nosotros empezamos un nuevo método, trabajamos con lo que el fabricante nos dice, y el fabricante tiene especificaciones amplias, todo debe de entrar, y esto nosotros lo debemos de ir trabajando conforme va pasando el tiempo y con las necesidades y las especificaciones de mi desempeño. Esto se debe de ir ajustando, no se vale que ya tenga 1 año, 2 años con el mismo método y que siga trabajando lo que me dice el fabricante. Cada laboratorio lo debe ajustar
a las necesidades de su desempeño. Utilizar las mismas reglas de control tampoco es una estrategia, ni tampoco va a ser traspolable de otros analitos, por ejemplo, de hematología o de química clínica, donde se comportan de manera similar, no se puede hacer el mismo análisis para población, y todo lo que ocurra de manera diaria y esto se sale fuera de control o exista alguna situación, se deben tomar acciones y estas siempre deben de ser documentadas. Algunas de las situaciones como buen hábito para el manejo de control de calidad interno, siempre relacionar el tipo de error con las posibles causas. Siempre que detectemos un punto fuera de las 3 desviaciones, hay que pensar que puede estar pasando algo en mi sistema y hay que relacionar qué puede ser lo que está pasando y traté de manera correcta, atemperé de manera correcta, pipeteé de manera correcta, el agua que estoy usando tiene una estabilidad adecuada. Investigar factores comunes o que si el equipo tuvo un mantenimiento preventivo previo, hay una situación que se cambió, hay que investigar qué es lo que está pasando. Generar acciones para solucionar la causa y verificar el resultado también es un punto importante que debemos hacer y diseñar un plan para cada analito. No se puede tratar de la misma manera al fibrinógeno, al dímero D, que al tiempo de protrombina, que al tiempo de tromboplastina parcial activado. Cada uno de ellos debe tener su propio plan, su propio desempeño y su propia especificación de la calidad. Registrar todos los procedimientos y acciones de mejora que se puedan realizar, tener todo documentado, porque cuando esto se pasa hacia una auditoría o tenemos situaciones de acreditación, siempre los auditores nos van a preguntar sobre los puntos que están fuera de las desviaciones estándar y no se vale tampoco eliminar puntos de la gráfica. Siempre tenemos que tener una respuesta para estos puntos y documentar todo lo que hicimos cuando detectamos esta situación. Si se repitió, si se cambió lote, si se hizo un nuevo cambio de agua, todo lo que se hace se debe documentar para que en el momento de la auditoría podamos tener pues todo documentado. Y bueno, con esto llegamos a la fase postanalítica, que también es un punto muy importante y crucial, en el cual pues debemos tener una validación ya del resultado con todo el sustento analítico que hicimos previamente, el adecuado control de calidad interno y externo, y la validación del resultado siempre se debe correlacionar con todo el arsenal de estudios del paciente. El paciente no solamente va a coagulación, también va a una química clínica, unas pruebas de función hepática, incluso una procalcitonina, todos los resultados que el paciente pueda generar, tenemos que hacer una relación de todos esos analitos para saber cómo se está comportando el paciente. La impresión diagnóstica, el diagnóstico que el paciente pueda tener también van a ser información útiles para saber si el resultado corresponde con la clínica que el paciente está presentando. Si nosotros detectamos que hay una alteración en el resultado y no nos cuadra con lo que vemos en el diagnóstico, es válido colocar comentarios, alguna nota que nosotros consideremos importante para el médico. A veces el médico, el hecho de ver el resultado, pero observar una nota, le puede dar información, puede abrir más el panorama y nos puede dar información para saber cómo abordar al paciente. Y bueno, siempre considerar hacer pruebas en algún punto específico del paciente. Sabemos que la coagulación es muy, muy cuidadosa, que hay pruebas que no se van a generar en todo el momento, que hay pruebas específicas cuando hablan de trombofilia, hay pruebas que no se pueden hacer en el momento agudo, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para saber las pruebas y en qué momento es el más adecuado. Y siempre, siempre correlacionar la historia clínica del paciente, que va a ser lo más importante para otorgar un resultado. Toda la información debe ser documentada, todo lo que sea en el laboratorio, así sea el mínimo movimiento, tiene que estar documentado en los manuales de procedimientos, documentado lo que se hizo para poder otorgar un resultado, si vamos a hacer estudio de mezclas, y que esa muestra tenga una trazabilidad, que cuando nos lleguen a auditar y nos pregunten por tal muestra de tal paciente, podamos otorgar resultados de todo el arsenal de estudios que el paciente pudo generar y cómo la muestra se fue moviendo a lo largo de cada uno de los procesos. La trazabilidad es un dato que se evalúa en todos los laboratorios y que a veces aquí es donde podemos tener resultados o podemos tener información que no se encuentre totalmente documentada. Si es un paciente con datos históricos, si es un paciente que ha venido anteriormente, todos los resultados deben de estar debidamente documentados. Y bueno, algunos mensajes para llevar a casa. Debemos recordar que el laboratorio debe definir de manera sistemática el control de calidad que va a utilizar en cada uno de sus procesos. Si el laboratorio va a utilizar controles de primera opinión, si va a utilizar controles de tercera opinión, esto debe estar documentado en cada uno de sus procesos. Y bueno, también saber cómo van a ser
las reglas que se van a implementar para la evaluación de este control de calidad, así como conservar los registros de los resultados de cada una de las acciones que se puedan tomar. Ustedes observaron que yo les mostré una tabla de Excel y así como esa tabla de Excel, nosotros tenemos tablas de Excel donde colocamos las acciones que se toman en los controles de calidad cuando están fuera y también les documentamos las acciones que tomamos. Actualmente ya todo es digital, lo subimos a la nube y de esa forma cuando nos llegan a auditar solamente abrimos el Drive y podemos darles toda la información que el auditor necesita. El laboratorio debe establecer un procedimiento documentado para la participación de ejercicios de comparación interlaboratorios, donde se describan las responsabilidades y las instrucciones de participación, así como el análisis de los resultados según los criterios establecidos y las acciones que se tomaron para esos resultados que estuvieron fuera de lo esperado. Puede ser que a lo mejor en la evaluación mensual tengamos resultados que están fuera de lo esperado y tenemos que tener esas acciones documentadas de qué es lo que hicimos, qué investigamos al laboratorio, al instrumento se le hizo un mantenimiento mayor, un mantenimiento preventivo, todo eso debe estar documentado. Y siempre se deben de conservar todos los registros obtenidos de intercomparaciones interlaboratorio y todos los análisis que se realizaron a través del tiempo. Si no tenemos ninguna situación reprobatoria, pero al menos tener esos registros documentados y toda esa información que podamos tener. Y bueno, con esto concluyo esta presentación. Espero que haya sido una información completa. Es una información muy amplia, pero bueno, agradeciendo siempre a la Fundación Valle del Lili por esta integración tan importante de este apartado en control de calidad. Y bueno, quedo muy atenta a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quiero presentar a todos a nuestra líder del Laboratorio de Hemostasia Especial y Coagulación, Mercedes Alcalá. Sigue, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por el espacio que separó para compartirnos de su conocimiento y le voy a compartir unas preguntas que tenemos. Una de las preguntas que nos hacen es ¿qué aparatología y reactivos son ideales en la actualidad? Bueno, aquí los equipos y los reactivos, no hay uno que sea mejor, uno que sea peor. Realmente todos los instrumentos y los reactivos van a tener sus ventajas y sus desventajas. Aquí lo que se debe de tener en cuenta es la necesidad del laboratorio, el tamaño del laboratorio y el número de pruebas que se va a hacer. Y cada equipo que se utilice siempre hacerle las evaluaciones internas. Nosotros en el laboratorio siempre hacemos el protocolo EP15 para poder evaluar el desempeño del instrumento. Y bueno, pues va a depender aquí de las necesidades, pero nunca un equipo va a ser mejor que otro. Cada uno va a tener pues cada una de sus ventajas. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué recomienda según su experiencia establecer valores de referencia en su laboratorio con datos poblacionales locales o qué otra estrategia utilizaría? Esa es muy buena pregunta, muchas gracias. Ciertamente, a veces implementar valores de referencia suele ser complicado, sobre todo para laboratorios pequeños que no cuenten con un banco de sangre, pero hay otra estrategia que también nos propone el EP28 de CLCI, que es la verificación de los intervalos de referencia. Si existe una bibliografía en la cual se haya utilizado el mismo reactivo e instrumento que estoy utilizando en mi laboratorio y ya se hayan implementado los intervalos de referencia, puedo verificar que esos caben en mi laboratorio únicamente con 20 muestras, preferentemente de banco de sangre, en individuos sanos para poder verificar ese dato. Si no tengo ese dato, entonces podría hacer la verificación de lo que me dice el fabricante. El fabricante siempre nos va a otorgar intervalos de referencia para la metodología y para el reactivo que estamos utilizando. Entonces, únicamente con 20, ya no va a ser los 120, únicamente con 20 podemos hacer la verificación en las condiciones de mi laboratorio. Y regularmente cuando se hacen en las condiciones, casi siempre quedan dentro. Puede pasar, a mí en la experiencia me ha pasado que el TTPA regularmente es un poquito más complicado de generar una verificación, pero con bibliografía lo podemos sustentar de manera fácil y puede generarse el EP28 sin mayor problema cuando se trata de verificación. Gracias, doctora. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿usted recomienda reportar los valores de desempeño de control diario
o establecer una media de referencia para la interpretación de los resultados del PT y del PTT? Bueno, no sé si se refieran aquí a la parte del testigo, que también es un dato que se coloca en los intervalos de referencia. Es un dato que no se debería de dejar de quitar, sobre todo en los laboratorios que no se haga la implementación de los intervalos de referencia. Si no cuento con un banco de sangre, si no voy a hacer intervalos de referencia, el valor de la media poblacional o del testigo es un dato que se debe colocar, porque el hematólogo va a hacer el cálculo del INR o lo va a utilizar para otro tipo de determinación o para un seguimiento en el paciente, y sobre todo si no lo hacemos en el laboratorio es importante realizarlo. Hay otra guía de la CLC, que es la H57, la cual también nos proporciona información para saber cómo hacer el cálculo de esta media poblacional, pero si no vamos a hacer intervalos es importante colocarlo. Ok, doctora, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por responder a las preguntas del público. A continuación, doctor, vamos a hacer un cambio en la programación. Va a entrar a dar su conferencia el doctor Cerezeto. Doctor, le cedo la palabra para la presentación. Doctora Brenda, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Estupendo. Gracias. Y yo quiero agregar una respuesta a una de las que usted abordó, y estoy de acuerdo en que no hay un equipo y conjunto de reactivos que sea extraordinariamente superior a otros. Lo que sí hay es muy mal manejo de equipos existentes y la fase preanalítica que echa por tierra cualquier esfuerzo sin importar qué equipo tenga uno. Entonces estos no van a resolver el mal control de calidad, el mal aseguramiento de la calidad y la mala técnica o manipulación de las muestras. Sin duda. Gracias. Muchas gracias. Un placer.